Bien, entonces habíamos hablado de que teníamos neuronas en nuestro sistema nervioso, que es la unidad funcional, morfológica y funcional del sistema nervioso, la neurona, y que nosotros teníamos varias formas de clasificarlas a todas las células del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que estructuralmente teníamos las neuronas unipolares, que ya la acabamos de ver. El segundo tipo de neuronas es la que está acá en el medio, que la habíamos llamado neuronas bipolares, bueno, justamente porque, bueno, a partir de su cuerpo, del cuerpo celular de esa neurona, nacían dos prolongaciones, que es lo que tenemos acá, y tenemos el cuerpo celular, y nacen dos prolongaciones que uno se va a seguir dividiendo para formar las dendritas, y el otro para formar en el polo opuesto, ¿sí? Nace otra prolongación que es para formar el axón. Y ustedes después me dijeron que había otro tipo más de neuronas, que eran las multipolares, donde justamente de todo su cuerpo nacen prolongaciones, que son las dendritas, para formar las dendritas, y también nace un tipo de prolongación que es el axón, que es único, ¿no? Y es la parte más larga. En el caso de las neuronas multipolares, son las neuronas más comunes que tenemos en el sistema nervioso. Las células estas unipolares estaban más relacionadas con, las unipolares y las bipolares estaban más relacionadas con la parte de los sentidos. ¿Se acuerdan cómo más también podíamos clasificar a las neuronas, aparte de su forma? eh, sensitivas, Ajá, motoras, perfecto. y Y había una que algunas. estaba en el medio de las dos, que cuando veíamos la parte de reflejos, puede haber una tercera neurona, ¿se acuerdan? Si están entre dos neuronas, ¿cómo se llamará? Interneurona. Las interneuronas, exactamente. Entonces, de acuerdo a la función que tenían las neuronas, nosotros las clasificábamos justamente en neuronas aferentes o sensitivas, ¿sí? Que eran las neuronas aferentes, eran las que captaban prácticamente los estímulos que podían venir tanto desde la parte exterior de nuestro cuerpo o señales que nuestro propio cuerpo está generando. Bueno, entonces esos estímulos son captadas por las neuronas aferentes o sensitivas. Después teníamos las interneuronas, ¿sí? Que estaban más relacionadas con la parte de asociación, digamos, ¿sí? Y por último teníamos las neuronas motoras o eferentes, ¿sí? Como las quieran llamar, que son aquellas neuronas que llevan la información desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, y son los que van a iniciar, por ejemplo, la contracción de un músculo, o que una glándula libere su contenido, ¿sí? Una glándula endocrina o exócrina. A ver, después teníamos el otro tipo de células que encontrábamos en el sistema nervioso, son son las más numerosas, que son las células gliales.
Esto vamos a pasar rapidito, ¿no? Porque, bueno, a nivel general, digamos, las células gliales, digamos, se caracterizaban porque, bueno, primero eran más pequeñas que las neuronas, eh, pero sí, digamos, ese pequeño tamaño lo compensaban, digamos, con su número, ¿no? Eran muchísimos más, mucho más numerosas que las neuronas. Entre las características que tenían estas células gliales, bueno, que a diferencia de una neurona no podían propagar, no podían ni generar ni propagar un potencial de acción o impulso nervioso. Otra diferencia, digamos que es eh, particular de las gliales, dentro de lo que son las células del sistema nervioso, es que las células gliales sí se pueden multiplicar, sí se pueden dividir hasta incluso después que el sistema nervioso ya esté maduro, ¿sí? Una de las características que tenían las células, las neuronas, mejor dicho, es que no se pueden dividir. Solamente creo que habíamos visto unos ejemplos, pero muy localizados en algunas partes, pero que digamos son cosas bastante raras, que estaban relacionadas, digamos, con la parte del olfato. Pero bueno, en fin, como característica general podemos decir que las neuronas no se dividen una vez que ya el sistema nervioso está formado y desarrollado. En cambio, las células gliales sí lo pueden hacer. ¿Qué otra característica tenía? Ah, bueno, estas células, digamos, también estaban relacionados, digamos, la actividad de poder dividirse y multiplicarse va a estar relacionado, digamos, para cuando ocurren algunas lesiones en nuestro sistema, sobre todo en el encéfalo, se pueden multiplicar y van rellenando, digamos, los espacios antes estaban ocupadas por las neuronas, ¿sí? Pero bueno, si bien rellenan ese espacio, no pueden cumplir la función de la neurona, que es la de propagar, de generar, propagar y transmitir el impulso nervioso, ¿sí? Solamente están de relleno. Y bueno, y también ya después la vamos a ver que hay enfermedades que están, digamos, relacionados con tumores cerebrales, que están relacionados, bueno, justamente con la excesiva reproducción de algunas neuroglias, y terminan formando un tipo de tumores llamados gliomas, ¿sí? Que estos pueden llegar a ser malignos y bueno, y crecen bastante rápido, ¿sí? Bueno, dentro de las células gliales teníamos 6 tipos de células. Bueno, acá bueno, en este dibujo están puestas 5 nada más. A estas las dividíamos también de acuerdo a en qué lugar estaban del sistema nervioso. Teníamos un grupo que estaba en lo que era el sistema nervioso central, ¿sí? Eran 4 células, y hay 2 que estaban en el sistema nervioso periférico. Bueno, por ejemplo, la primera, bueno, eran los astrocitos, ¿sí? Que es esta que está acá, a ver si... Ustedes pueden ver el cursor en el Sí, PowerPoint. sí. Ah, bien. Acá tenemos, por ejemplo, los astrocitos, ¿sí? Como su nombre hace referencia, ¿no? Parecen estrellas con muchas prolongaciones, ¿sí? Que nacen desde el cuerpo de esa célula. En el caso de los... vamos a admitir a alguien más, ahí está. En el caso de los astrocitos, bueno, eran células pequeñas, están prácticamente en todo el sistema nervioso central, ¿sí? Y la función que tenían estas células era como un soporte, digamos, para las neuronas, y conectaban a las neuronas con los capilares sanguíneos. Entonces, como por los capilares sanguíneos va circulando, digamos, nuestra sangre, lo que hace el astrocito es poder, digamos, nutrir a la neurona, ¿sí? A través de los astrocitos, bueno, los astrocitos lo que hacen es absorber el oxígeno y los nutrientes que va
por ese capilar sanguíneo y lo termina pasando hacia las neuronas, ¿sí? Y esa unión, digamos, entre capilar y el astrocito, formaba un tipo de barrera que es un sistema de protección, digamos, ¿sí? Que es la barrera hematoencefálica. El otro tipo de neuroglia es el que está acá arriba, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, eran los oligodendrocitos, ¿sí? Oligo significa poco, ¿sí? Dendro significa ramificaciones, o sea que a diferencia de un astrocito, estas células, digamos, tienen eh, menor cantidad de ramificaciones, ¿sí? En el caso de los oligodendrocitos, bueno, también bueno, son pequeñas eh, y lo que hacen, digamos, es formar y mantener, digamos, lo que es la vaina de mielina. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que son células que están ubicadas en el sistema nervioso central, ¿sí? Porque ya habíamos visto que las vainas de mielina también pueden estar en el sistema nervioso periférico, pero ahí estaban involucradas otras células, ¿sí? Entonces, la función principal de los oligodendrocitos es la formación de la vaina de mielina. El tercer tipo de célula, digamos, que podemos encontrar, de neuroglia, digamos, que podemos encontrar en el sistema nervioso central, son unas que son bien pequeñitas, si no me equivoco, eran las más chiquititas que estaban en el sistema nervioso, que se llaman las microglías. Estas ya también tienen, digamos, prolongaciones, pero a diferencia de las otras, es la que menos prolongaciones va a tener, ¿sí? Y la función que tenía la microglía era de defensa, ¿sí? Porque estas son células que pertenecían, digamos, son como glóbulos blancos modificados, así que van a estar involucrados en la defensa. Entonces, cuando alguna bacteria, algún parásito ingresa en nuestro sistema nervioso central, estas células empiezan a actuar, ¿sí? A fagocitarlos, a comerlos. Bueno, entonces, esas son las 4 células gliales que tenemos en nuestro sistema nervioso central. ¿Alguien se acuerda de alguna célula del sistema nervioso periférico? ¿Y sería, profesor, las células ependimarias? Ah, no, perdón, me estaba olvidando las ependimarias que también son del sistema nervioso central. Sí, esa también me estaba olvidando las ependimarias. A ver, ¿qué hacen las ependimarias? Cierto que están acá. ¿Alguien se acuerda qué hacían las ependimarias? Estas son células que sí o sí necesitamos recordarla, porque, bueno, vamos a ver la próxima clase ya una serie de síndromes que van a estar relacionados con lo que hacen estas células. Lo que hacían estas células es formar parte de unas estructuras, digamos, como que lo tapizan internamente a esas estructuras que se llamaban los ventrículos cerebrales, ¿sí? Y también el canal, digamos, el ducto de la médula espinal. Entonces, lo que hacían estas células, bueno, es justamente Ya, la producir, estructura. exactamente, lo que hacen estas células es producir en realidad el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y no tan solo bueno, se encarga de producirlo, sino que también lo que hace la célula ependimaria es monitorizarlo, digamos, de ver en qué estado está, si que está circulando por ese líquido, ¿sí? Y también, digamos, lo que hacen estas células con esos pelitos que vemos acá, que se llaman cilios,
es que con su movimiento, bueno, producen la circulación de ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Todo lo que es líquido cefalorraquídeo ya lo vamos a ver ahora en esta clase también, pero ya después vamos a ver que está relacionada con, por ejemplo, con la hidrocefalia. Después vamos a ver una serie de síndromes que son los meningios y la hipertensión endocraniana, que van a estar relacionadas, digamos, con lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora sí, ¿se acuerdan qué célula estaba en el sistema nervioso periférico de las células gliales? Las células de Schwann. Ajá. ¿Y qué hacían estas células? Y formaban parte de toda la parte de endocrina, ¿verdad? De la, no endocrina, ay, se me dio la palabra. A ver, miren, acá tenemos una neurona y ahí tenemos celulitas de Schwann. Estos pomponcitos azules, celestes, bueno, no sé qué color lo vean ustedes, yo lo veo un poquito azul. Puede ser, profe, Los núcleos. forma, ¿Qué forma? las vainas de mielina. Exactamente. Las vainas. Están envolviéndolos, cada una de estas células de Schwann están envolviendo una partecita de un axón, ¿sí? Entonces van a formar una vaina de mielina de un sector del axón, que era lo que lo diferenciaba de los oligodendrocitos, donde los oligodendrocitos emitían ramas, eran como un pulpo, digamos, emitían ramas y cada rama iba a formar la vaina de mielina. Entonces, un solo oligodendrocito podía estar formando la vaina de mielina de todo un axón. Una sola célula forma toda la vaina de mielina. En cambio, la célula de Schwann solamente forma la vaina de mielina de un sector nada más del axón, ¿sí? Tiene la misma función que el oligodendrocito, pero bueno, su estructura es diferente, ¿está bien? También, digamos, podían participar en lo que es la regeneración del axón, si es que podía llegar a tener algún daño, podía participar, digamos, en lo que es la regeneración. Y después, la otra célula, bueno, esa no está acá, pero bueno, después hay otras células gliales que están en el sistema nervioso periférico, que digamos tendrían una función bastante similar a lo que son las microglías, en cuanto a lo que es la protección, ¿no? Que eran las células satélites, que lo que hacían estas células era rodear, digamos, los cuerpos neuronales, ¿sí? O sea, rodeaba esta parte de las neuronas, ¿sí? Los cuerpos de las neuronas, eh, y, digamos, tenía una finalidad de protegerlos, ¿sí? También estaban involucrados, por ejemplo, en lo que es la regulación de sustancias entre lo que es el cuerpo de la neurona y el líquido intersticial. O sea, una función también similar a lo que sería un astrocito. O sea, a través de esas células satélites, la neurona podía obtener nutrientes digamos, del líquido que lo está rodeando. Bien, entonces, ya hemos visto un poco cómo eran las células de este sistema nervioso, recordando un poco más que vamos a empezar para la próxima clase, a recordar un poquito más lo que eran las células ependimarias y las funciones que tenían. Ya después más adelante vamos a ver las otras, que ya para el segundo parcial, que es la parte de los tumores, que son los gliomas. A ver qué más tenemos.
Bien, entonces, las células nerviosas, estas se van agrupando en tejidos, y esos tejidos van a estar formando órganos, y esos órganos van a cumplir una función para formar un sistema, que es el sistema nervioso. Ahora, nosotros habíamos hecho una pequeña clasificación, digamos, del sistema nervioso, lo dividíamos en partes, pero era con la finalidad más bien de estudio. Entonces, al sistema nervioso nosotros lo dividíamos básicamente en dos partes, ¿sí? Una era el sistema nervioso central y la otra era el sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan cómo estaba formado ese sistema nervioso central? Médula espinal. Bien, Y Encéfalo, bien el médula. encéfalo. Perfecto. Y habíamos dicho también que en neurología que una de las formas más sencillas de definirlo al sistema nervioso periférico era todo tejido nervioso que estaba por fuera de ese sistema nervioso central, ¿sí? Entonces acá nosotros después podemos distinguir entre ganglios, núcleos, nervios y tractos, ¿sí? Los nervios estaban en el sistema nervioso periférico junto con los ganglios, ¿sí? En cambio, en el sistema nervioso central teníamos los núcleos y los tractos, ¿sí? Los tractos y los nervios estaban formados por los axones, ¿sí? Que se agrupaban, ¿sí? En cambio, los ganglios y los cuerpos eran las agrupaciones de los cuerpos de las neuronas. Bueno, entonces, ahí tenemos lo que es la clasificación más básica del sistema nervioso, ¿sí? Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. A ver qué más teníamos. Bien. Después, cada una de las partes, sobre todo el encéfalo, se podía seguir subdividiendo. Entonces teníamos los hemisferios cerebrales, mesencéfalo, el puente, médula oblonga, cerebelo, etcétera, ¿sí? Esto es para que básicamente ustedes tengan o refresquen los conceptos que habíamos visto en neurología. Y ahora sí, ya empezamos un poquito más relacionado a los temas que se nos vienen después. Así que vamos viendo todo lo que es la parte de la protección del sistema nervioso. ¿Ustedes recuerdan algunas estructuras que protegían al sistema nervioso? La columna vertebral y el cráneo. Perfecto. ¿Se acuerdan de otra más? las membranas. Muy bien, las meninges. Bueno, Y recién hemos nombrado uno más, que estaba relacionado con las ependimarias. Cilios. No. ¿Se acuerdan qué es lo que fabricaban esas células ependimarias? El líquido cefalorraquídeo. Muy bien, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, esas son las tres estructuras, digamos, básicas que protegen el sistema nervioso, ¿sí? Obviamente, todo lo que es el sistema óseo protege a lo que es el sistema nervioso central. Entonces va a estar formado, digamos, por todas las vértebras que van a estar, digamos, protegiendo lo que es la médula espinal. Y después todo lo que es la caja craneana va a estar protegiendo, digamos, a la mayor parte de lo que es el encéfalo. Bueno, ahí teníamos un poco para ver las distintas estructuras
que podemos encontrar en la médula espinal. Eso no se preocupen, que eso no lo vamos a ver en detalle, porque eso ya lo tienen que saber. Y acá sí tenemos, para ver un poco lo que es por adentro, ¿no? La cavidad craneana, ¿sí? Y ahí podemos ver, bueno, justamente los huesos que forman esa cavidad, que están bordeando esa cavidad para alojar al encéfalo. Ahí tenemos el hueso frontal, el de nuestra frente, el parietal, occipital, y bueno, acá en la profundidad podemos ver que está de otro color el hueso temporal, ¿sí? Y bueno, ya después comienza hacia abajo, digamos, a formar lo que es el puente, para después unirse, perdón, el tallo encefálico que se termina uniendo con la médula espinal. Bueno, entonces, después teníamos otras estructuras que son las meninges, como ya me había dicho Juliana, creo que es la que me dijo las meninges. Y después teníamos también el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que son en conjunto son las 3 estructuras que van a proteger a ese sistema nervioso central. Bien, entonces vamos a comenzar ahora un poco con las meninges. Estas son, obviamente, es un sistema de membranas, son en realidad 3 membranas, ¿sí? Que van a estar rodeando a lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Está formado por un tipo de tejido que se llama tejido conectivo, ¿sí? Como ya hemos dicho, son 3 membranas, que obviamente tienen distintos nombres, pero digamos desde la parte más externa hacia la más interna, se llamaban dura madre, ¿sí? En el medio estaba el aracnoides, y ya después la pía madre, que es la que va a estar en contacto, digamos, con el tejido cerebral, ¿sí? En el caso de la dura madre, ¿sí? Es la que va a estar en contacto, digamos, con los huesos, ¿sí? Acá podemos ver un fragmento en un corte, digamos. Ahí podemos ver el hueso de nuestro cráneo, y que justamente la dura madre es la que va a estar en contacto con el hueso. Digamos, es una parte, digamos, de las meninges, es como la más durita, ¿sí? Es la más fuerte, es la más externa, va a estar pegada a los huesos, ¿sí? Y bueno, va a tener obviamente una serie de prolongaciones que también pueden introducirse hacia el interior, digamos, del cerebro, formando unas estructuras que se llaman las OS, ¿sí? Eso no se hagan problema, porque eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahí teníamos, por ejemplo, una estructura que se llamaba la hoz del cerebro, ¿sí? La hoz del cerebelo, y después otra que era la tienda del cerebelo, ¿sí? La otra membrana, bueno, era el aracnoides. Bueno, esa era un poquito más delgada. Está también a su vez formada por otras 2 hojas, y lo que hacía, digamos, era formar como una malla, ¿sí? Y en el medio, digamos, podían llegar a tener también líquido cefalorraquídeo. Ese líquido, bueno, va a estar ubicado en un tipo de espacio, bueno, que se llama, bueno, justamente el espacio subaracnoideo, ¿sí? Que es lo que nos está mostrando acá esta flechita. Y después la más interna, que a su vez también es la más delgada, es transparente, bueno, es la pía madre. Bueno, en el caso de esta es la que ya va a estar en contacto con el tejido nervioso, y ahí es donde se van a ubicar, bueno, justamente
distintos vasos sanguíneos, ¿sí? Que por ahí es donde entran, digamos, los vasos sanguíneos a lo que es el sistema nervioso. También, bueno, en algunas partes, digamos, del cerebro, entre el aracnoides, digamos, y la dura madre, se forman espacios, ¿sí? Hay espacios que se llaman espacios subdurales, y eso también, bueno, presentan líquidos, digamos, que es como un lubricante. Y en el cerebro también se pueden llegar a encontrar unas estructuras llamadas los senos venosos, que es por ahí donde va a drenar, digamos, la sangre del cerebro, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco, para resumir, lo que son las funciones de las meninges, ¿sí? La función principal es la protección del encéfalo y de la médula espinal, ¿sí? Servir como un sostén, digamos, como ya habíamos dicho, que por la pía madre entran, digamos, todo lo que son las arterias, las venas, y bueno, están los senos venosos, y también, bueno, encierran una cavidad que presentan, digamos, líquido cefalorraquídeo, que era el espacio subaracnoideo, bueno, y que es, bueno, importante, digamos, para lo que es el funcionamiento del sistema nervioso. Bien, bueno, esta es una imagen para que vean la ubicación de los senos venosos, ¿sí? Ahí, bueno, ahí está indicando, bueno, justamente que los senos venosos durales, estos que están acá en verde, ¿sí? Todas estas estructuras que están acá, bueno, son senos venosos. Esos están ubicados, digamos, entre la dura madre, están formados, digamos, o recubiertos por un tipo de tejido que se llama el endotelio, que es la parte, digamos, es el tejido más interno que tienen los vasos sanguíneos, que es extremadamente finito, y en el interior, bueno, tiene eh, estructuras irregulares que suelen, digamos, funcionar para evitar que se colapsen, ¿sí? Y la sangre, digamos, va circulando por los senos, digamos, por diferencias de presión, ¿sí? Por eso van circulando. Después el resto, bueno, como acá lo dice, bueno, justamente los colores, están las venas que recorren por el cerebro, bueno, las azules, las venas superficiales, y después teníamos las venas que son más profundas, ¿sí? Pero bueno, esto es más que nada para que ustedes vean lo que es el sistema de senos venosos. No se preocupen que eso no es de vital importancia, solamente para que sepan, bueno, que son estructuras por donde se va drenando la sangre también de nuestra cabeza, ¿sí? Bien, y la última estructura, digamos, que vamos a ver hoy es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto básicamente es un líquido, ¿no?, que circula por todos los espacios o los huequitos que hay en el cerebro, en la médula espinal y, bueno, y también entre las meninges, ¿sí? Estos se van a fabricar, este líquido, digamos, se fabrica, digamos, en el interior del sistema nervioso, en unas estructuras que se llaman los plexos coroideos, que pertenecen al sistema un sistema ventricular, y va a drenar por unas vellosidades bueno, que están en la zona del aracnoides, de las meninges. Para que ustedes tengan una idea más o menos el volumen, digamos, de líquido cefalorraquídeo que presenta una persona normalmente es más o menos entre 90 y 150 mililitros, ¿sí?
Y una de las particularidades que tiene este líquido es que está constantemente formándose, ¿sí? Bueno, escuchen, ya se me termina el tiempo de esta clase. Ya en unos minutos empezamos la tercera parte, que ya va a ser la última. No me queda mucho, así que ya empezamos ya empezamos en unos minutos la tercera parte, ¿sí? Yo voy acá poniendo para dejar de grabar. Ya en unos minutos vamos a entrar de nuevo.